Estamos ya correctos sobre la hora de clase para darles la bienvenida a nuestro tercero y último encuentro sincrónico correspondiente a la materia de Derecho Procesal Civil 1 de la carrera de Derecho, Universidad del Falcón, en convenio con el Instituto de Estudios de Investigaciones Superiores y de Posgrado IEPSI. En la mañana de hoy, pues corresponde la unidad número 4 y acá, pues culminamos con el tercer elemento dentro de lo que forma parte de la trilogía del proceso, aunque también se encuentra una parte del primer elemento, porque tenemos, por un lado, lo que es la acción en la cual ella concluye o se manifiesta a través de la pretensión, eso que es el trabajo que hacen las partes. Y por otro lado, tenemos dentro del proceso, que es precisamente el trabajo que se hace en el órgano jurisdiccional a través de los procedimientos indicados en la norma jurídica, que son los llamados actos procesales. O sea, en pocas palabras, ese es el trabajo que hacemos nosotros, los abogados litigantes, cuando llevamos a cabo los juicios. De esa manera. Entonces, aquí tenemos precisamente eh, una, eh, una situación donde vamos a encontrar lo que inicia el procedimiento y cómo se lleva a cabo el mismo a través de los actos procesales. Bueno, entramos con el contenido de nuestras láminas, en donde primeramente la pretensión y posteriormente los actos procesales. En la pretensión tenemos conceptos, elementos y más que todo la manera como se clasifica la misma. Ya en previos a esta clase estaba dando unos puntos por el cual se lleva a cabo la pretensión, pero propiamente vamos a entrar en qué consiste la misma. Primeramente, la pretensión, pues, es la materialización de la acción por medio de la demanda. ¿Dónde la vamos a ubicar ella? Es en la demanda, precisamente cuando se redacta la misma. Y en uno de los requisitos, precisamente, de la demanda, el número 4 del artículo 340, que se verá en el siguiente derecho procesal, que es el procesal 2, pues nos indica el mismo, en la cual el objeto de la pretensión deberá determinarse con precisión, indicando si posee un interno y fuera inmueble, marcas, colores definitivos si fuera semoviente, signos, señales y particulares a determinar su identidad si fuera mueble, y títulos y explicaciones necesarias si se tratara de derechos u objetivos incorporados. Bueno, a partir de este momento, ustedes, los que están viendo la clase, más quienes se encuentran acá en la actividad presencial, van a tener que tener muy presente este elemento, porque de aquí es donde se parte que una demanda sea admitida o no. Es la manera como se enfoca la pretensión. Por ello, cuando estoy indicando aquí en la lámina, donde se dice que la pretensión está basada en los siguientes aspectos: la particularidad de la acción y el derecho subjetivo de la parte, que se materializa en base al interés y la cualidad procesal, sobre todo la legitimación que tiene la misma para materializar su derecho y hacer efectivo y viable el producto de la asistencia de una relación jurídico-material que se encuentre determinada en la norma del derecho sustantivo, llevando a cabo la respectiva materialización del derecho ante la jurisdicción y el proceso debido, que lleva como resultado obtener la decisión del juez y la ejecución de la decisión. Bien, la explicación de esta definición consiste en lo siguiente. Primeramente, cuando
se identifica la pretensión, las partes tienen que ellas tener su requisito procesal de interés, cualidad y legitimidad por el cual ellas llevaron a cabo un acto o un negocio jurídico permitido por la ley. Y ese acto o negocio jurídico es la llamada relación jurídico-material, que es la que tiene que existir cuando las partes llevaron a cabo ese negocio. Vamos a irnos a un ejemplo muy sencillo, el matrimonio. El matrimonio, cuando se llevó a cabo, se supone que primero lo celebraron un hombre y una mujer. Ese hombre y esa mujer tenían que tener su cualidad, su interés y su legitimidad, primeramente, o ser solteros, o ser viudos, o ser divorciados. Porque uno casado sí no puede volverse a casar, porque si se vuelve a casar estaría cometiendo lo que llaman el delito de bigamia. Entonces, tienen que ya empezar a tener esos elementos. Ser soltero, o ser viudo, o ser divorciado. Bien. Segundo, la condición hombre y mujer. Porque todavía en Venezuela tenemos esa disposición que establece el Código Civil. Que existan otro tipo de relaciones, bueno, todavía serán de hecho, pero de derecho, tanto la Constitución como el Código Civil establece lo relacionado con hombre y mujer. Ahí no cabe otra discusión si no es hombre y mujer. Bueno, ¿qué pasará posteriormente en los años siguientes? Bueno, el mundo ha avanzado tanto, ha cambiado tanto, se han presentado tantas transformaciones que, bueno, hasta estas cuestiones del matrimonio igualitario, que ya algunos países lo tienen, pues hay una tentación también de aplicarse en Venezuela. Es más, ha habido innumerables recursos de revisión de normas legales ante la sala constitucional, pero hasta el momento pues no ha aparecido ninguna sentencia. Uno de ellos, pues la revisión del mismo artículo 44 del Código Civil, que es donde establece qué es el matrimonio y quiénes son los que lo celebran. Tenemos ya ese caso. La relación jurídico-material es que hubo la celebración del matrimonio, existencia del matrimonio. Entonces, si se va al divorcio, que sería, en ese caso, el objetivo de la pretensión, pues ya tenemos la legalidad de las partes con su legitimidad y con su interés, su relación jurídico-material, que fue la celebración del matrimonio. Entonces, cuando se interpone una demanda, que sería la resolución del vínculo matrimonial, que va a ser el objeto de la pretensión, previamente tiene que existir estos requisitos. Así es como se fundamenta la pretensión, porque la pretensión ella no se produce al azar, ella tiene que existir en un documento. Y ese es nuestro medio de trabajo. Cuando vamos a hacer una demanda y cuando vamos a indicar la pretensión, tenemos que ver si existió la relación material o no, si existió ese acto negocio jurídico y si ese acto negocio jurídico quienes lo celebraron son los que van a figurar como demandante y como demandado. Esos son los que van a figurar. Porque si es otra persona, tiene que estar representada por un poder o por un acto que precisamente se lo dejó la otra parte. Si es por lo menos en el caso, voy a poner otro ejemplo, una partición de herencia. Bueno, ¿quiénes tienen que ser los legitimados? Los que tienen interés, pues los herederos, que son en ese momento los que tienen la llamada comunidad sucesora. Entonces, de esa manera es como se va preparando esa pretensión. Porque cuando la voy a indicar en la demanda, tal cual como lo establece el numeral cuarto del artículo 340, tengo que especificar todo. Entonces, tiene que especificar documento, fecha, dónde se celebró, quiénes son las partes, la identificación de ellos todos. Cuando se identifican quienes llevaron a cabo esa relación material para poder identificar la pretensión, así como la pretensión se indica, los llamados linderos, los llamados señales, los llamados títulos, todo eso hay que indicarlo. Bueno, las partes que son las que la va a fundamentar la identificación, igualmente a ella hay que identificarla con
Por eso una de las recomendaciones que les doy a ustedes, a los futuros abogados, es que cuando nos acostumbremos, cuando nos acostumbremos a redactar documentos y sobre todo cuando se van a hacer las presentaciones, de repente, pero profesora, ¿por qué saqué 80? Mira, es que hasta la curva del margen se te revisa. Porque en una oficina de notariado registral o en un tribunal, todo eso también se revisa. Y por eso es que el resultado es, mira, rectifiquen el documento. Aparte del fondo, la forma. Los documentos tienen que llevar identificación completa, señales completos, signos completos, títulos completos. Todo hay que identificarlo completo a los efectos de que ese acto sea legal, sea legítimo y tenga la eficacia que se espera. Entonces, con esto la pretensión, me detengo un poco, porque esta es la parte más importante que hay que tener cuando se interpone una acción judicial. Si no estamos claros con la pretensión, mire, esa demanda no la van a declarar sin lugar o sencillamente no la van a inadmitir. Y ahí es donde está el éxito de que el juicio no vaya bien. Bueno, vamos ahora con ya los elementos de la misma, los sujetos. Bueno, tanto la persona que interpone la pretensión y a quién va dirigida la pretensión. Esos son los sujetos que en el procedimiento civil se llaman demandante y demandante. Esos son los sujetos de la misma, de la pretensión. El objeto, el interés jurídico que se hace valer en la misma y está construido por un bien de vida que puede ser una cosa material, mueble, inmueble, derecho u objeto incorporal. Bueno, el mismo numeral cuarto del 340 nos lo está diciendo. ¿Qué es lo que se va a identificar en la pretensión? Porque ese es el interés. Estoy demandando la disolución del vínculo matrimonial. Bueno, ahí es un objeto incorporado que hay que identificar en qué momento se contrajo el matrimonio y si de repente hubo hijos, bueno, los hijos nos van a determinar cuál va a ser la jurisdicción competente, si vamos a una jurisdicción ordinaria o si vamos a una jurisdicción especial. Pero por lo menos ya hay un interés que es la disolución del vínculo, del matrimonio. Identificar el título, por supuesto. ¿Dónde está el título? El acto que se celebró ante el registro civil. Y bueno, en caso de bienes, ¿cómo es que va a haber la partición de los bienes? En caso de que si hubo bienes, porque hoy en día, pues los matrimonios de paso que duran poco, pues los bienes que se adquieren pues son muy constantes. ¿De qué manera sería esa repartición de bienes? No, 50 y 50. Es de que existe lo que llamaba comunidad constitutiva, a excepción de que hayan capitulaciones matrimoniales. ¿Ves? Pero la mitad es 50-50. Así se maneja el régimen de gananciales aquí en Venezuela. Bien, y el título causa pitenti es el fundamento en que motiva a la persona aducida al juicio. Ya aquí tiene que estar de acuerdo a ese interés que tenga por el cual está demandando. Bueno, disolución del matrimonio, pago de dinero, cumplimiento de contrato, nulidad de determinada documento, en fin, lo que lo lleva a interponer la partición por ello, de acuerdo a el tipo de acción que se interponga o de demanda que se interponga, ellas van a tener una clasificación muy específica, por lo menos atendiendo a la resolución del juez, a lo que decide el juez, la de condena. Mayormente las de condena tienen por lado el de ejecutar una prestación, sea positiva o negativa. Estas declaraciones de condena son precisamente cuando se cobran cantidades de dinero. El pagar. La decisión del juez es que paga. Por lo tanto, el tipo de pretensión es para que se determine o se dicte una sentencia de condena y es a pagar una cantidad de dinero.
Está la forma declarativa o medio declarativa. Acá, en este tipo de pretensión, lo que se interpone ante el tribunal para que decida el juez es la declaración de un derecho, ¿sí? O la declaración de una situación jurídica. Ejemplo, por lo menos, la declaración de un estado filial, hijo de fulano de tal, hija de fulano de tal, o un derecho, vamos a decir, de propiedad, la declaración a través de una prescripción adquisitiva de que determinado bien pasa a ser de fulano de tal. Es decir, la sentencia se convierte en declarativa y esa sentencia termina convirtiéndose en el título de ese derecho que se reclama. Por lo menos en el caso de una sentencia declarativa de filiación, el reconocimiento de un hijo, la sentencia se va a convertir en la partida de nacimiento, en la nueva partida de nacimiento de esa persona. Entonces, esa sentencia se tiene que registrar, en este caso sería ante el registro civil y ante el registro principal, porque se adquiere un nuevo estado civil de la persona. ¿Bien? En el caso de un derecho de propiedad que se adquiere por medio de prescripción adquisitiva, pues la sentencia se convierte en el título de propiedad y ella igualmente tiene que registrarse ante el registro inmobiliario respectivo a los fines de adquirir ese nuevo derecho. Estas son las llamadas pretensiones que, de acuerdo a la resolución del juez, que es la sentencia, pues tienen a carácter declarativo. Y tenemos las constitutivas, aquellas por las cuales se pide pues, una resolución mediante la cual se crea o se modifica o se extingue la relación jurídica. Bueno, aquí generalmente las más típicas en las constitutivas son los llamados cumplimientos, cumplimiento de contrato. Esa es una de las típicas sentencias constitutivas, porque precisamente se va a crear que se dé una nueva relación jurídica, precisamente que ese contrato se cumpla. O en el caso de que, de que se incumplió alguna de las cláusulas, que el mismo se extinga, se anule. Y eso es lo que precisamente hace que el juez, por medio de la sentencia, constituya una nueva relación jurídica. Entonces, precisamente, ¿de dónde va a salir que se pague, es decir, se ordene a que se pague, se declare que usted tiene ya este nuevo derecho o nazca una nueva relación jurídica de acuerdo a cómo se pide en la pretensión? Por eso es que la pretensión hay que tener mucho estudio, mucho conocimiento de la norma jurídica y sobre todo la revisión de elementos fundamentales como la cualidad de las partes y como la relación jurídico-material en la cual llevan a cabo esa actividad, ese negocio. Porque de ahí es donde va a depender el éxito de esa demanda, de dónde se haga el análisis respectivamente de la relación jurídica por el cual nació ese negocio. Y eso es donde lo vamos a constatar. Lo vamos a constatar es en los documentos que nos aporten las partes, porque ellos son los que hacen los actos, ellos son los que hacen los negocios. Nosotros sencillamente somos los intermediarios entre ellos y el órgano jurisdiccional a los fines de hacer respectivos sus demandas o sus reclamos procesales y jurisprudenciales. Y luego tenemos, atendiendo el derecho que se hace valer la pretensión, sea que se haga valer un derecho real o personal, pues están las partes mobiliaria e inmobiliaria, que casi son muy similares a las pretensiones con las sentencias declarativas o mero declarativas. Por lo menos todo lo que tenga que ver con los derechos reales, sean muebles o sean inmuebles, entran dentro de lo que es la declarativa y en algunos casos puede también tener carácter constitutivo. Ahora, las personales sí es más que todo la parte de condena y algunas declarativas, sobre todo cuando pueda ser el estado civil de las personas, por lo menos las acciones que tienen que ver, cuya pretensión sea el reconocimiento de una aflicción, sea de un hijo o desconocer de un padre, más que todo son acciones de tipo personal. Y ello, pues, naturalmente, además de ser personal, el juez va a declarar eso una nueva situación jurídica o un derecho
qué es lo que se produce con la misma. Bien, bueno, seguimos acá. El caso de la acumulación de pretensiones que se puede producir en un juicio cuando muchas veces no, no se enfoca la demanda en un solo aspecto, sino puede tener hasta dos o tres acciones. De repente se puede producir un cumplimiento de contrato con una acción de simulación y hasta una acción pauliana o una acción oblicua. Se puede producir esto más que todo cuando existe la llamada situaciones de negocios mal llevados. Y por ello, ahí como lo ven ustedes en su lámina, la ley establece cinco normas procesales, que no voy a permitir aquí, mejor leerlas en el código. Eso sí, les recomiendo a los futuros abogados, no nos olvidemos de la ley. Cuando actuemos, tenemos que hacer nuestras redacciones con texto al lado. Claro, con estos medios ahorita de tecnología, de informática, pues se puede naturalmente descargar el código de procedimiento civil, el código civil y todas las leyes que utilizamos para nuestros estudios. Pero igualmente, cuando se esté en el campo del ejercicio profesional, pues igualito tenemos que tener la ley en la mano porque más que todo, eh, con esto de la visión, a veces la computadora pues se ve la letra un poco más pequeña que leerlo directamente del texto y a veces en el texto como que le encontramos aspectos que nos puede servir incluso para la mejoría de nuestros escritos. Por lo menos los 35 artículos en la cual se van a indicar aquí en la acumulación de pretensiones, me voy a permitir acá en el código indicarles cómo es que funciona este mecanismo. El artículo 75. El demandante podrá acumular en el nivel cuantas pretensiones le competan contra el demandado, aunque se deriven de diferentes tipos. Bien, en esta primera norma, aunque se deriven de diferentes títulos, recuerden que ya dentro de los elementos de la pretensión, sobre todo en el objeto, pues había que indicar la situación con la cual previene. Bueno, acá por lo menos lo que se debe garantizar en esta norma es que tanto el demandante como el demandado por lo menos sean los mismos. No pueden ser personas diferentes, tienen que ser los mismos. Aunque hayan llevado dos relaciones jurídicas materiales, pero que hasta cierto punto van a influir en lo que se está reclamando ante el órgano jurídico. Entonces, siempre el demandante y el demandado tienen que ser los mismos. Pero acá la pretensión puede nacer de dos situaciones que se generaron entre ellos mismos, pero siempre ambas van a influir en el conflicto planteado. Eso es el detalle en el cual tenemos que tener presente. En lo que no procede inicialmente la acción, no podrán acumularse en el mismo nivel o pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, ni las que por razón de la materia no corresponden al conocimiento del mismo, ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo nivel o dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una subsidiaria de la otra siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí. Bueno, acá, precisamente en la norma del 78, pues complementamos, como les había indicado en la norma del 77, que por un lado tienen que ser las mismas, demandante y demandado. Puede ser que las pretensiones, es decir, los títulos sean a lo mejor un poco diferentes. Un cumplimiento de contrato, pero hay también una acción de simulación. Lo que sucede es que lo que sí no puede ser diferente es el procedimiento, porque si por lo menos dentro del cumplimiento del contrato, y en eso hay que ser muy específico, sí, se va a la reparación de daños y perjuicios. En la simulación también vamos a la reparación de daños y perjuicios. Ahí tenemos que son compatibles. Lo que no podemos meter
es que de repente se presente una ejecución de hipoteca. Porque resulta que ya la ejecución de hipoteca sí sería incompatible con ese procedimiento. Ese es uno de los procedimientos que ustedes van a ver en el procesal 3 y que están en el libro 4 del Código de Procedimiento Civil, de los llamados juicios ejecutivos. Esos son juicios muy específicos. Ahí precisamente las características importantes de estos juicios es que estos juicios llevan al pago de cantidades de dinero, más nada. Porque cuando se demanda bien sea el cumplimiento del contrato o la simulación, generalmente lo que se busca es que la situación jurídica se normalice, se resalce. Por lo menos en el cumplimiento del contrato, pues naturalmente, si reclama el vendedor, pues que el comprador cumpla con el pago y los daños y perjuicios. Y si demanda el comprador, que cumpla el vendedor con la entrega del bien. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Que el vendedor no entrega el bien porque él previamente, simuladamente, hizo una venta con otra persona. Entonces ahí no solamente está cometiendo un incumplimiento, sino que está cometiendo un fraude. Entonces ya no solamente le nacería una acción de simulación, una acción de cumplimiento de contrato, sino hasta cierto punto podría venirse hasta una acción propia. Y que esas situaciones se ven muchísimo, muchísimo en los tribunales. Lo que hay que tener presente es que el procedimiento sea compatible. Es decir, si trabajamos con procedimiento ordinario, es procedimiento ordinario. Es decir, esas pretensiones tienen que resolverse por procedimiento ordinario y no por un procedimiento ejecutivo que ya haría que el procedimiento fuera incompatible. Ahorita, por lo que estos son las partes generales, pero ya en el próximo trimestre, por procesar 2, el procedimiento ordinario es un procedimiento específicamente para derechos fundamentales. Y en el procesar 3, cuando se vean los procedimientos especiales, uno de ellos tiende hasta confundirse con el procedimiento del cumplimiento de contrato, como lo es el juicio ejecutivo. Lo que pasa es que el juicio ejecutivo lo que se va es al pago de dinero. Ahí no se va para otra cosa. Se demanda solamente eso y más nada. Entonces, cuando toquemos el artículo 78 de la acumulación de las acciones, ellas para que procedan tienen que ser los procedimientos el mismo. Si es ordinario, ordinario. Y si es ejecutivo, el ejecutivo. No puedes mezclar los dos procedimientos porque ahí sí te declaran incompatibles y eso pues, puede dar lugar a una inhibición de la demanda. Bueno, tenemos el artículo 79, menciona el caso. En los casos del artículo 48 y 51, habiendo quedado firme la declaratoria de asesoría y de conexión y continencia, las causas se acumularán y se seguirán en un solo proceso. Él fue declarado competente y se suspenderá el curso de la causa que estuviera más adelantada hasta que la otra se halle en el mismo estado, terminándola en una misma sentencia. Y el 80, si en un mismo tribunal conociere de ambas causas, la acumulación podrá acordarse a solicitud de parte con examen de ambos autos en el plazo de 5 días contra la solicitud. La decisión que se dicte será impugnable mediante la solicitud de la regulación de la competencia. Bueno, en cuanto al artículo 79 y el 80, eso tiene que ver con la cuestión previa número 1. Esa también se va a ver en el procedimiento ordinario. Generalmente, cuando se presentan dos juicios que están en dos tribunales diferentes, pues las partes, sobre todo, mayormente lo hace quien es demandado, pedir a través de esa cuestión previa que esos mismos juicios se lleven a cabo en un solo tribunal. No llevar lo mismo en dos tribunales diferentes, sino se lleve a cabo en un solo tribunal. Entonces, eso generalmente, la estrategia procesal es cuando se presenta el momento de la contestación de la demanda. En ese momento se interpone la cuestión previa número 1 y allí se decide cuál va a ser el tribunal que va a conocer de esa causa y esa se acumula y termina produciéndose en un solo juicio y una misma premisa. Así es como se maneja esa cosa, pero eso lo solicita la parte. Mayormente lo hace la parte demandada cuando interpone la cuestión previa. Y esta cuestión previa es la número 1. Esas cuestiones previas se tocarán ya en procesal civil 2. Y bueno, el 81, casos en los cuales no proceden acumulaciones sucesivas.
no procede a acumulaciones de autos o procesos cuando no estuviera en una misma instancia los procesos. Es decir, que las instancias son diferentes. Y eso tiene que ser que vaya en uno. Si es primera instancia, ambos en primera instancia. Si es el mismo procedimiento ordinario, ambos el mismo procedimiento ordinario. No puede haber uno procedimiento ordinario y otro procedimiento breve o procedimiento o juicio ejecutivo. O que uno esté en primera instancia y otro en municipio, ¿no? Tienen que ser, si es municipio, municipio, y si primera instancia, primera instancia. Cuando se trate de procesos que cursan en tribunales civil o mercantil ordinarios a otros procesos que cursan en tribunales especiales. Por eso, ahorita es la generalidad, pero ya cuando estemos en procesal 2 y procesal 3, por esos procedimientos hay que prestarles mucha atención a ellos porque en ellos es lo que nos va a determinar las claves por qué tenemos que irnos por este lado, por qué tenemos que irnos por este lado. Cuando se trate de asuntos que tengan procedimiento incompatible, claro, naturalmente, un juicio ordinario no se puede acumular con un juicio ejecutivo. O es juicio ordinario o es juicio ejecutivo, pero no puede acumularse por dos. Cuando uno de los procesos que deban acumularse estuviera vencido el lazo de promoción de pruebas. Bueno, ya ahí sería el lazo de probatorio. Y cuando no estuvieran citadas las partes para la contestación de la demanda en ambos procesos. Es decir, que precisamente pues tiene que o no tienen que haberse producido las pruebas y tienen que ser citadas aparte. Por eso el acto de la citación es un acto que cuando uno inicia el juicio y que ya vamos a entrar precisamente a el tema de los actos procesales, pues tiene que ser una prioridad. La citación tiene que producirse hasta que no esté la contraparte, porque ya con la contraparte y con la citación efectuada, ahí es donde el proceso va a adquirir esa verdadera firmeza que es lo que se necesita para la solución del conflicto. Bien, y entramos con el segundo momento del tema, que son los llamados actos procesales, que es precisamente cómo se desarrolla el proceso. Y el proceso es lo que está indicando en la ley, en este caso, a través de el Código de Procedimiento Civil, todavía vigente, el de 1987, para los que les gusta otro tipo de proceso, por lo menos el penal, sí tiene un proceso mucho más reciente, contencioso administrativo, laboral, LOBNA, etcétera, agrario también está reciente, pero nosotros todavía pues tenemos el código de 1987. Por ahí una sentencia del año 2019 donde se hizo una pequeña reforma al procedimiento ordinario, sin embargo no se ha aplicado todavía debido a que la misma pues no ha sido publicada en la Gaceta Oficial. Bueno, tenemos aquí en la lámina actos procesales, conducta realizada por el sujeto procesal susceptible de constituir, modificar o extinguir el proceso. Vamos a estos dos puntos, constituir, modificar o extinguir el proceso, porque es que cuando se lleva a cabo la realización de los actos procesales, hay tres formas de llevar a cabo el proceso. Y de esta manera es como se actúan precisamente los mismos, los actos procesales. Acá tenemos que dentro de los actos hay dos grandes grupos en la cual, y eso es lo que vamos a tener muy presente en esta última evaluación, que ya está, por cierto, colocada en su plataforma, por el cual lo he hecho de manera práctica. La primera parte de la evaluación, y voy a entrar un poquito con evaluación, es unas respuestas muy sencillas con respecto a la precisión. Pero con respecto a los actos procesales, vamos a empezar a manejar nuestra pequeña capacidad ya como estudiante de Derecho desde el punto de vista de la realización de un pequeño proceso. El tema está muy bien explicado, qué es lo que sucede, fulano de tal, a fulano de tal, por tanto, se llevó a cabo esto. ¿Por qué lo he tomado de esa manera? Porque es que el acto procesal es precisamente el ejercicio del abogado como litigante. Aquí es donde uno actúa, es de acuerdo a cómo se van llevando las etapas del proceso. Entonces, de allí es que en un primer momento y dentro del proceso civil, las partes
llevan a cabo sus actuaciones. Y también el juez, en la medida que las partes van llevando sus actuaciones, el juez en esos momentos tiene que ir decidiendo lo que las partes están decidiendo, lo que las partes están haciendo, el juez tiene ya que decidir por ello. Por eso, como tenemos aquí en la lámina, hice la clasificación de los dos bloques, está lo relacionado con las partes y está relacionado por el juez. En el primero de las partes, conductas realizadas en el proceso por el demandante o el demandado y eventualmente por terceros intervinientes que se hacen parte en la causa. Esos los terceros son las llamadas tercerías o las llamadas oposiciones a los embargos o a ciertas situaciones que terceras personas intervienen. Eso también es tema de derecho procesal 2, pero les hago un adelanto que también pueden venir personajes ajenos a las partes que intervienen porque tienen cierto interés en esa pretensión que se introduce. Y en cuanto a los actos procesales realizados por el juez, son los conocidos como actos del juez y estos son aquellas conductas realizadas en el proceso por los agentes de la jurisdicción, entendiéndose como tales no solo a los jueces, sino también a auxiliares, colaboradores, ya sean permanentes u ocasionales. Por lo menos, en este caso último, está relacionado con las actuaciones que hacen los expertos. En la, eh, en los trimestres posteriores, ustedes van a ver lo que es la actividad probatoria. En la actividad probatoria existe la llamada prueba pericial. Esa prueba pericial es una prueba técnica, una prueba que ayuda al juez a aclarar puntos que de repente necesitan que se aclare en la sentencia, de la sentencia, cuando él va a dictar la sentencia. Entonces, este tipo de actuaciones, igualmente, ellos tienen que dejar un informe, tienen un lapso para hacer esos informes y allí se está produciendo también un acto procesal, porque estos expertos, además de ser nombrados, tienen que ser juramentados y tienen que llevar a cabo unas actuaciones para poder dar el informe, que es lo que le va a ayudar pues, en el momento de dictar la sentencia, sobre todo cuando son aspectos contables, sobre todo cuando son aspectos de avalúos de inmuebles, sobre todo en el caso de la prueba de reconocimiento de filiación judicial, la prueba de biológica, que es una actuación en la cual tienen que dar unos expertos a nivel de la parte sanguínea de que fulano de tal, pues sí es compatible y se presume que pueda ser el hijo de esa persona. En el caso de los juicios de reconocimiento de filiación, cuando se declara una persona incapaz por deficiencia mental, hay una actuación de unos expertos que son los médicos psiquiatras, en la cual ellos tienen que dar un informe a los fines de el juez poder corroborar la sentencia. Entonces, esa es precisamente esta figura de auxiliares o colaboradores, ya sean permanentes u ocasionales. ¿Por qué? Porque esas son personas que colaboran con el juez en el momento de tomar la decisión, sobre todo en determinadas materias que sí se necesita la participación de un experto en ello. Bueno, entonces específicamente nos enfocamos a lo que son los actos ya de las partes. Y en cuanto a las partes, pues tenemos lo relacionado con tres momentos que se producen. Primero, desde el inicio del proceso. Generalmente, el proceso civil, dentro de sus principios procesales, está el principio de la disposición. Y este principio dispositivo es el que establece que las instancias judiciales se activan es a instancia de paz. Es decir, el proceso civil tiene su característica de que es la parte la que lo mueve, porque el problema no lo va a ir a buscar el juez, el problema lo indica la parte, lo indica la parte. En eso tenemos que estar sumamente claros, por eso es que, naturalmente, el, el acto procesal de iniciación del proceso por excelencia se llama la demanda. Y ahí lo inicia es la parte. Y se fundamenta precisamente en la garantía constitucional del acceso a la justicia. Cuando el artículo 26 nos indica que toda persona tiene acceso
a los órganos de la Administración de Justicia, ahí es donde precisamente tenemos que es la parte en la que lo inicia. Y el acto típico por excelencia se llama la. Luego tenemos otra serie, a partir de la demanda que inicia, pues, materialización y el desarrollo de la pretensión. Ahí está. Luego tenemos el desarrollo y la modificación del proceso. Entonces, a partir del momento de la demanda y de su admisión que lo lleva a cabo el juez, viene un trabajo que hacen las partes. Primeramente está el de la citación, que lo tiene que hacer a la otra para que se ponga derecho a través de la contestación. Luego de la contestación, bueno, viene si hay la apertura o no de acto probatorio, en la cual, pues también es un acto de constitución de proceso que lo lleva a cabo las partes, con el aporte de las pruebas, con el desarrollo de las pruebas. Y está también los últimos actos, que serían los informes y en caso de dictar la sentencia, los recursos, que son actos en los cuales lo realizan las partes. Pero también están unos actos relativos a la terminación del proceso. Así como las partes lo inician, hay determinados momentos en que las partes pues también pueden participar en la terminación del proceso. Por excelencia, el proceso termina con la sentencia dictada por el juez, pero puede llegar el momento, y de acuerdo que lo vamos a tener cuando tengamos la reforma del Código de Procedimiento Civil, donde previamente al debate de las pruebas, las partes pueden terminar el proceso a través de las llamadas audiencias preliminares o audiencias conciliatorias. Actualmente eso se lleva, bueno, en el transcurso del proceso, pero cuando tengamos la reforma, una vez citada la parte y contestada la demanda, hay una audiencia donde ellas pueden en un primer momento llegar a acuerdos y dentro de esos acuerdos, pues solucionar el conflicto y terminar con el proceso. Eso es una forma de terminar el proceso y lo hacen las partes. Pero también existe otra manera en la cual terminan el proceso, bien sea por decisión de las partes unilateralmente o también por la inactividad procesal, que es la llamada apelación. Cuando lo realizan unilateralmente, tenemos el caso del convenimiento que lo hace el demandado porque está de acuerdo con todo lo que dice la demanda y está el desistimiento por parte del demandante en la cual en un momento pues se retira de juicio. Eso es una forma también de terminar el proceso y es llevado a cabo por las partes. Y tenemos lo relacionado a los actos del juez. El juez, por lo general, pues él tiene dentro del desarrollo del proceso y en ejercicio de la función jurisdiccional dos tipos de actos. Uno que es lo relacionado con los actos que las partes van realizando dentro del proceso. Tenemos el ejemplo de la demanda. Se admite la demanda, perdón, se introduce la demanda y esa demanda tiene que ser admitida. Bueno, la admisión de la demanda la va a hacer el juez, revisando el escrito y revisando los reparos. Lo hace el juez. Se presentó determinada situación por el cual se altera cierto sentido del proceso. Eso lo decide el juez. Es decir, el juez, como garante de la vigilancia del proceso, pues al momento se toman actos y esos actos, pues el juez los decide a los fines de subsanar determinados errores en la cual ocurrieron dentro del proceso. Eso es lo que llaman la resolución, que consiste más que todo en autos o providencias. Mayormente se conocen como autos, como autos. Esos tipos de auticos, que son unas decisiones pequeñas que aparecen en los expedientes, pues eso más que todo, esas correcciones que se hacen en el proceso. Y tenemos también las funciones que realiza el juez ya cumpliendo con su función jurisdiccional, que es la llamada sentencia. ¿Bien? La llamada sentencia. En esa sentencia, ahí sí el juez decide todo lo ocurrido en el proceso, desde la demanda hasta la evacuación de la gente. Entonces, allí es cuando se cumple con la llamada función jurisdiccional, que es uno de los elementos de la trilogía del derecho procesal. Y allí el juez, pues siguiendo los requisitos
del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que son los requisitos de la sentencia, que ahí mismo se estructura cómo se divide la misma, pues el juez ejerce la llamada función jurídica. Está en el caso de las sentencias definitivas, como también pueden presentarse sentencias interlocutorias que ocurren a lo largo de actuaciones en la cual, pues, el juez tiene que decidir del proceso, como en el caso de las cuestiones previas, como en el caso de admisión de las pruebas, en la cual, pues, decisiones que pueden ser objeto de revisiones también por los tribunales superiores. Bueno, y tenemos precisamente lo que son las formas de los actos procesales. Bueno, toda la normativa, desde el artículo 191 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, establece cómo se llevan a cabo dentro del proceso estos actos. Estos actos se tienen que tomar el elemento tiempo, porque ellos tienen un tiempo para hacer los actos. Se tienen que tomar los lapsos. Bueno, aquí en los lapsos yo insisto mucho como en la manera como ustedes presentan las actividades. Y de acuerdo a cómo se presentan las actividades, así es como se ejerce en un tribunal. Porque si una actividad todo el tiempo el estudiante va a estarla presentándole a tiempos posteriores, mira, vas a llegar el momento en que te acostumbras y dentro del proceso vas a hacer lo mismo. Y cuando esa actividad se presenta fuera del lapso, esa actividad prácticamente no va a tener validez. ¿Sí? El tiempo, la norma 191, 92 y 93 nos indican las horas de despacho por el cual actúa el tribunal. En Venezuela, las horas de despacho son precisamente desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Ya estamos en el tiempo normal, pasó lo de la pandemia, durante la pandemia hubo un recorte de tiempo, bueno, sobre todo había un despacho presencial, un despacho virtual, pero todo eso se maneja entre las 8:30 de la mañana a las 3:30 de la tarde. La misma norma prevé la habilitación, pero en caso en que sea justificado. Mayormente la habilitación para trabajar fuera de este lapso, de las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, ocurre mucho con actividad probatoria, en la cual pues el tribunal emite un auto sobre el cual a tal hora se va a llevar a cabo esa actuación. Siempre, por lo menos cuando ocurren los embargos o las pruebas de las inspecciones judiciales, mayormente se tiene que habilitar el tiempo porque naturalmente se hace fuera de las 3:30 de la tarde, pero por lo general ese es el tiempo. Ahí está lo de la habilitación, cuando un acto pues se tenga que suspender, también por lo menos se tenga que abreviar, y en el caso de un diferimiento también el tribunal lo autoriza. Entonces, todas las normas en 191, hasta prácticamente tenemos la del 200, hasta el 214 está todo lo relacionado con los actos procesales y naturalmente todos esos actos son revisados por el juez porque puede ocurrir lo que llaman reposición de causa, es decir, se anula ese acto y se vuelve a hacer de nuevo el acto, o si no, pues las mismas partes pueden, dentro de su actuación del proceso, pedir al juez la revisión de ese acto. Y ya para finalizar, pues vamos al acto que lo vamos a tocar igualmente en procedimiento ordinario, que es la citación. Mayormente la citación es un acto que lo dicta el juez, pero la parte, sobre todo, lo complementa con la colaboración que le presta al funcionario judicial que lleva a cabo la citación, que se llama el alguacil. El alguacil es es el funcionario encargado y competente para llevar a cabo la citación. ¿Ves? El acto en el cual se llama al demandado para que comparezca a dar contestación a la demanda dentro del plazo determinado. Quiere decir los 20 días, como lo establece el procedimiento ordinario, y algunos procedimientos especiales establecen 10 días, 3 días, 5 días, hasta el segundo día, como lo hace el procedimiento obrero. Ahí tenemos los efectos de la citación, sobre todo a las formas que se ponga derecho. La citación hace que el procedimiento ya comience su curso normal y naturalmente lo más importante es que pone al demandado a que
conteste la demanda y esgrima sus argumentos, en la cual pues esa pretensión puede ser valedera o no valedera, es decir, que no existe como realmente ocurrió la cuestión. Y en cuanto a las formas como en Venezuela se hacen, y prácticamente en todos estos países suramericanos y latinoamericanos, cómo se hace la citación, pues como les decía al inicio, en la cual muchas veces la reposición de la causa puede venir por parte de la citación, es que este acto hay que tratar de hacerlo, mire, de una manera muy diligente. Solamente desde el momento en que se interpone la demanda, se admite la misma, ya hay que comenzar a trabajar sobre la citación. Primeramente, no hay que dejar pasar 30 días, porque si se dejan pasar 30 días y no se le da al alguacil los emolumentos, que son los gastos para las copias de la compulsa, pues ya en ese momento nos perime el juicio y se pierde una oportunidad. Por eso mi recomendación, y no sabemos cuándo podrá, hasta cuánto podrá durar esto, es que ustedes tienen que poco a poco ir aprendiendo que los procesos, los juicios y toda la realización de estos actos tienen una inversión que hoy en día, producto de la situación país, pues los tribunales, llevando a cabo este mecanismo del autofinanciamiento, dicho popularmente como el rebusque, pues este autofinanciamiento pues hace que los procesos pues tengan su costo. Y las personas que van a utilizar el órgano jurisdiccional pues tienen que hacer su inversión porque no hay, por los momentos no hay otra vía para hacer. Entonces, la citación personal, este primer trámite, pues hay que llevar a cabo esa primera inversión y así sucesivamente las que vayan sucediendo, porque si no se da la una, pues se acude a la citación por correo, pero esta más que todo ocurre con las personas jurídicas, más que todo las empresas, cuando se citan, en el caso del juicio laboral, se utiliza mucho la citación del correo cuando la personal no se pudo practicar. A falta de la personal, los carteles son publicaciones por prensa que hay que hacer y esto sí es obligatorio porque la citación hay que cumplir. Eso sí hay que cumplir, de lo contrario, el proceso no va a avanzar como tiene que avanzar. Tenemos ya los casos especiales. El caso de delito es cuando se desconoce el paradero del demandado. La citación por medio de apoderado, bueno, que el propio apoderado judicial se dio por citado, por el cual pues ya pone la parte derecha. La citación con comisión, eso se hace fuera del domicilio del tribunal. Generalmente, por lo menos aquí en el estado Táchira, el tribunal de primera instancia, si el demandado, por decir algo, vive en Arriba, entonces se utiliza, se practica, se solicita que se comisione al juzgado del municipio Jauregui, José María Vargas, y usted que tiene como que 5 municipios ese juzgado para que practique la citación de fulano de tal. Y la notificación es un acto, vamos a decir, importante porque permite que el tribunal no informe acerca de situaciones que se produjeron. Por lo menos cuando la sentencia se dicta fuera del lapso de los 60 días. Entonces, aquí se notifica a las partes. Cuando por lo menos se presenta determinada respuesta y no se hace presente la parte, pues se le notifica para que se haga presente y así tenga conocimiento de lo que se produjo. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante, y es más, cuando se veamos en el procesal 2, en el 340, hay que indicar la dirección tanto el demandante como el demandado, porque precisamente el tribunal, el legislador la indica y se exige que se coloque a los efectos de que se puedan notificar determinadas actuaciones que es necesario poner a las partes en conocimiento para su debido acatamiento y realización de próximos actos a realizar. Bien, ya les informo que la cuarta evaluación está colocada. Esta cuarta evaluación tiene
doble sentido, teórico y práctico. Por eso ya vayan haciendo, y hay una particularidad, si se puede, ya eso queda a criterio de ustedes, por lo menos quienes tengan grupos de trabajo, pues pueden hacerlo hasta más o menos 5 personas, 4 o 5 personas, es lo que se pide. De paso, el grupito de ustedes no son sino como 11, el grupo de ustedes, entonces por lo menos con 4 personas estaría más que suficiente para que discutan porque es un pequeño planteamiento que se coloca y ahí sobre todo para que comiencen cómo es que se llevan a cabo los conflictos judiciales. Eso de ese ejemplito, eso es típico de lo que existe en la jurisdicción civil. Problemas de plata, problemas de medidas, problemas de entrega de bienes, problemas de eso. Entonces, eso ya empiezan a tener cómo es que se maneja el mundo de los conflictos y las soluciones desde el punto de vista procesal. Bueno, creo que ya estamos prácticamente ya sobre la hora y de mi parte, pues muchas gracias por la atención recibida y espero que, bueno, esta cuarta evaluación pues sea respondida por la mayoría, ponerse al día. Ya acá hay una prórroga que será finalizada la cuarta evaluación de 4 días, se abrirá la plataforma para quienes no han podido presentar una de las 3 evaluaciones anteriores, pues se pongan al día y así pues logren tener sus 4 calificaciones y aprobar la materia que es el objetivo fundamental. Bueno, muchas gracias por su atención y de parte muy buenos días. Hasta luego.